A mediados de los años 90, las estaciones de radio piratas aún se percibían como algo relativamente contracultural. Imbuidos en el espíritu de la música y la información libre, ayudaba a que los locutores que las gestionaban generalmente eran más divertidos y menos dependientes de efectos de sonido tontos que todos los ignorantes en WKL-FM o cualquier otra estación que mi padre escuchara en ese momento. Siendo un adolescente urbano, pobre, antes del gran auge de la piratería en línea, conseguir música era difícil fuera del misterioso mundo de la radio. Mucho después de que mis padres se durmieran, me colaba en su auto y sintonizaba cualquier estación pirata que estuviera transmitiendo en ese momento. Así fue como conocí a muchas bandas que pasaron desapercibidas en la música popular. Un día, sintonicé una estación que me mantuvo cautivo durante meses. Desde lo más profundo de la noche, Receptor Mundial. Así empezaban las transmisiones de la estación, usualmente unos minutos después de la medianoche. Antes de eso, solo había un siseo de cintas y sonidos de alguien moviéndose. La parte introductoria era narrada por una voz masculina serena. Me recordaba un viejo documental educativo del tipo que todavía te mostraban en la escuela en ese entonces. Inmediatamente después, comenzaban los sonidos. Receptor Mundial no reproducía música, no reproducía canciones, sino que dejaba fluir un elegante y continuo torrente de sonido. Estaba compuesto completamente por muestras unidas al azar de un ritmo lánguido manteniéndolo unido. Dentro de los recovecos del denso paisaje sonoro que emanaba de la estación, se podían distinguir fragmentos de conversaciones telefónicas, clips de películas antiguas, riffs de éxitos de los años 80 ralentizados al máximo y todo lo que hubiera entre medio. Zumbidos de moscas, serenatas de mariachis, risas de bebés. Sonaba como el mundo, condensado en un sonido y regurgitado. Continuaba sonando durante aproximadamente 3 horas, y luego se desvanecía, y la estación volvía al silencio hasta la siguiente noche. Mi obsesión con Receptor Mundial se hizo más fuerte con cada noche que pasaba en el asiento delantero del auto de papá, permitiéndome ser cautivado por la textura y los sonidos de la estación. Me sentaba allí y escuchaba atentamente, aunque a veces me quedaba dormido. Recuerdo que mis calificaciones sufrieron gracias a esta autoinfligida insomnia. A pesar de la naturaleza ecléctica de la emisión, comencé a notar elementos sonoros recurrentes en la estación, además de los más eclécticos y esporádicos. Básicamente, comenzó a sonar más familiar. Los sonidos de mi vida cotidiana se colaron y comenzaron a dominar los sonidos de la estación. Timbres de bicicleta sonaban, el tizne raspaba suavemente en la pizarra, los susurros ociosos de estudiantes vacantes, todo mezclado en el sonido y difícil de discernir. Con cada escucha de medianoche, estos cambios se hicieron cada vez más evidentes. Recuerdo haberle contado a algunos amigos sobre Receptor Mundial. La mayoría no mostró interés, otros sintonizaron 1 o 2 veces y lo encontraron aburrido. La única persona que quedó tan cautivada por toda la idea como yo fue Anthony. Empezamos a discutir la posible naturaleza de la estación y nuestras partes favoritas de las grabaciones con regularidad, y se convirtió en algo así como nuestro secreto, pero pronto quedó claro que no estábamos escuchando la misma música. Cualquier día que discutíamos la transmisión de la noche anterior, Anthony mencionaba sonidos que estaban completamente ausentes en mi experiencia. Cadenas tintineantes, el crepitar suave de una llama, el sonido que hace un auto al conducir sobre grava, y gritos periódicos y agudos como agujas pequeñas disparadas fuera del sonido. Y él pensaba que esto era lo que yo escuchaba cuando sintonizaba también. Fue entonces cuando empezamos a grabar Receptor Mundial. En ese entonces aún usábamos cassette,
y tuve que pedir prestado el equipo de radio de un amigo para grabar con éxito a la estación. Lo llevé a mi casa, me senté al pie de la cama, antenas levantadas, y esperé el toque de medianoche. La reconfortante voz del locutor pronto se filtró y comenzó el extravaganza sonoro de 3 horas como lo hacía todas las noches. Como de costumbre, no escuché ninguna de las cosas que Anthony describió, ni el rechinar de dientes, el zumbido irritante de los mosquitos mientras volaban hacia ti y se alejaban de ti por la noche, ni el golpe sordo de algo pesado y duro al caer sobre el suelo de madera. Todo eso lo describió con detalle preciso y anecdótico. Me di cuenta de que también hacía asociaciones muy específicas con el sonido de receptor mundial. Probablemente era porque todo lo que salía sonaba nostálgico, emanaba del núcleo de la vida de alguien, la tuya y la de todos. Grabé con éxito la sesión de esa noche en el cassette, y Anthony también lo hizo. Al día siguiente, después de la escuela, nos reunimos en su casa y nos reproducimos las cintas mutuamente, apiñados en su habitación con una caja aún más antigua y peor para trabajar, pero hizo su trabajo. Primero puse mi cassette y presioné play. Lo que salió no fue lo que había escuchado la noche anterior. Cuando reproducimos el cassette que yo usé, el sonido de receptor mundial sonaba como una grabación de una grabación de una grabación, como una copia pirata de 7ª generación o algo así. Estaba extremadamente deteriorada más allá de toda razón, considerando que había sido grabada la noche anterior, y los sonidos salían lánguidos y cubiertos de capas de estática y cortes. Sofocados apenas eran emitidos. A medida que avanzaban los minutos, empeoraba exponencialmente. A los 10 minutos, todo lo que podíamos escuchar era el sucio ritmo detrás de toda la muralla de sonido superficial, siniestro y constante. Pero pronto eso también desapareció. Nos quedamos solo con el siseo de la cinta. Intentar rebobinar y reproducir la cinta nuevamente no dio resultado. Estaba más que desconcertado por los resultados, aunque Anthony pensó que probablemente había usado equipos realmente viejos o malos o algo por el estilo. Luego puso su propia cinta y se sorprendió cuando pasó exactamente lo mismo. El sonido estaba deteriorado y roído más allá de todo reconocimiento, y estaba desintegrado más con cada minuto que pasaba. Al igual que con el mío, se deshizo por completo un poco después de los 10 minutos, conservando también el ritmo subyacente, pero no era lo mismo. Lo que Anthony había grabado la noche anterior no era lo que yo había estado escuchando en receptor mundial. Era similar en su uso liberal de muestras de todas partes, pero diferente al mismo tiempo. Anthony no había mentido sobre las cosas que escuchó en la emisión. Su versión de receptor mundial sonaba como un áspero e impenetrable registro industrial, lo opuesto a la suave y fluida ambientación que yo había estado escuchando todas las noches. Había maquinaria despiadada acelerando rítmicamente. Había golpeteos y rasgaduras de estática y oleadas de chirridos. Había bebés gritando y cadenas tintineando y golpes profundos, y el ritmo no era el mismo que el mío. Era más urgente, más puntiagudo, pero también menos constante, a veces desapareciendo como un tambor roto. En resumen, era mucho más siniestro. En este punto, comenzamos a preguntarnos si estábamos escuchando diferentes estaciones, porque claramente no habíamos grabado lo mismo en absoluto, según lo poco que habíamos escuchado antes de que se deshiciera por completo. Pero no lo estábamos, al menos que supiéramos, y ambas de nuestras grabaciones comenzaron con la introducción de receptor mundial. No parecía probable que hubieran 2 estaciones así por ahí, y luego estaba el hecho de que las cintas se habían deteriorado tan rápido. Al examinar el cassette más tarde, reveló que el equipo en sí estaba bien, pero la grabación había desaparecido por completo, y la cinta estaba en blanco. Era como si el sonido de receptor mundial no pudiera ser capturado. Solo podía existir en las ondas de radio, emanando libremente. Nuestras discusiones y experimentos con receptor mundial continuaron durante varias semanas. Intentamos grabarlo nuevamente con equipos mejores, pero el resultado fue exactamente el mismo. Intentamos identificar las muestras que escuchábamos, rastrearlas hasta su origen. Pensamos que teníamos algunas identificadas a veces, pero en realidad no había forma de estar seguros. Todo estaba demasiado distorsionado, acelerado, ralentizado. Siendo los 2 únicos nerds del audio en la escuela, nuestras discusiones dominaban todas nuestras demás interacciones
y dejamos de hablar de la vida cotidiana por completo, prefiriendo adentrarnos en el enigma que era esa estación de radio. Dado que a nadie más le importaba, nadie más entendía de qué estábamos hablando. También comencé a ignorar la actitud de Anthony hacia todo lo demás en ese momento. Se obsesionó rápidamente con la estación, incluso más rápido que yo, y a veces creo que él estaba aún más absorto por ella. No creo que haya faltado una sola sesión de Receptor Mundial entre el momento en que lo descubrió y el final de todo, y por esas razones también comencé a ignorar su vida más allá de la escuela. Sus apariciones con moretones ocasionales o, una vez, un ojo morado. Preguntaba casualmente al respecto. Él decía que se había peleado, y así quedaba la cosa. Aunque el interés de Anthony en la estación crecía con cada día que pasaba, yo estaba un poco aburrido después de un par de meses de Receptor Mundial. Creo que estaba algo agotado de todo eso y de hablar de ello todo el día. Quería ver a mis otros amigos y hacer cosas más normales. Anthony había perdido esa percepción desde hace tiempo y solo tenía oídos para Receptor Mundial y teorías sobre sus misterios. Pero nos encontramos con un callejón sin salida. No podíamos grabarlo. No podíamos determinar desde dónde estaba transmitiendo. No teníamos idea de cómo triangular una señal y los sonidos nunca realmente cambiaban. Eran constante para él y para mí. La extraña voz del locutor era la única pista de que había alguien humano operando la estación, y más allá de eso, no ayudaba en absoluto. Un día, Anthony no vino a la escuela, se quedó en casa durante el resto de la semana, y entre mis compañeros de clase hubo algunos chismes sobre cómo tenía problemas familiares, y su mamá aparentemente había sufrido un aborto tardío. Ni siquiera sabía que estaba esperando un bebé. Anthony nunca me dijo nada al respecto. Apareció nuevamente la semana siguiente, demacrado y cansado, magullado y afectado por ataques de narcolepsia, como si su horario de sueño se hubiera desmoronado en docenas de siestas a lo largo del día para permitirle siempre sintonizar Receptor Mundial. Los demás hablaban a sus espaldas, pero le daban cierta distancia, reconociendo su dolor, supongo, y él solo hablaba conmigo. El primer día que regresó a la escuela, se sentó a mi lado durante el almuerzo y, con indiferencia, comenzó a hablar sobre Receptor Mundial. Nunca mencionó problemas en su familia, sus sentimientos, su vida personal, nada. Supongo que sería inconveniente mencionarlos yo mismo. Anthony dijo que Receptor Mundial había cambiado para él una vez más. Ahora estaba más enfocado, más centrado en él. Lo atribuyó al hecho de que sintonizaba la estación todas las noches. En ese momento, yo solo lo hacía esporádicamente. Señaló que los sonidos superficiales, los más extravagantes y esotéricos, habían desaparecido, y ahora solo escuchaba el tambor sin ritmo en el corazón de todo, con sonidos pasajeros y muestras de gritos amortiguados, grabaciones de campo, el zumbido de la luz del porche eléctrico, los sonidos de la vida suburbana como él los llamaba, y su obsesión no disminuyó, por supuesto. Comenzó a hablar sobre cómo todos sus intentos de grabar habían fallado, y cómo llevaba un registro de los sonidos que escuchaba, y cómo desaparecían gradualmente con cada noche. En ese momento, me sentí un poco desconcertado por la completa falta de consideración de Anthony hacia todos y todos los demás, y se lo dije así. Primero intenté sacar otro tema en la conversación, de manera sutil, pero él volvía al tema de Receptor Mundial sin ni siquiera hacer un comentario casual. Esto continuó durante unos días hasta que me enojé. Me frustraba que ya no pudiera hablar con él sobre nada más. Me enojaba que pareciera una persona completamente diferente, y me enfurecía que se negara a enfrentar la situación de su familia de frente, refugiándose en su estúpida y misteriosa estación de radio. Por supuesto, en ese momento, era egocéntrico y ingenuo, como la mayoría de los adolescentes, y se lo dije así. Él simplemente lo aceptó, mirando al suelo, como un niño reprimido. Después de una larga pausa dijo, «Está bien», suavemente, como disculpándose. Durante unos días después de eso no hablamos, pero se sentía incómodo. Otros me preguntaban por Anthony si estaba bien. Encogí los hombros y dije que su familia estaba pasando por un momento difícil y que deberíamos darle algo de espacio. La mayoría estuvo de acuerdo, pero sin mí, Anthony no tenía nadie con quien hablar. Nadie más quería o le importaba saber sobre esta estación. Supongo que pronto dejó de ver el sentido de venir a la escuela y dejó de asistir a clase. El personal docente no reaccionó realmente.
Fue difícil sentirme inmediatamente triste por la muerte de Anthony porque, bueno, cuando eres adolescente, la idea de que la gente realmente muere y sus vidas terminan todavía te parece ajena. Toda tu vida está por delante y es probable que nadie cercano a ti haya muerto aún. Además, con el caso de Anthony, mis recuerdos de él después del receptor mundial eran completamente diferentes de los que vinieron antes. Antes de contarle sobre la estación, era una persona completamente equilibrada, con defectos y peculiaridades, con razones por las que era mi amigo. Después del hecho, se convirtió en una máquina de escribir hechos, un ingeniero de audio, un devoto al receptor mundial, hasta el punto en el que había absorbido todos los demás aspectos de su humanidad. En cierto sentido, ya me sentía separado de él desde hacía mucho tiempo, y la culpa y el arrepentimiento. Culpa por nunca preguntarle sobre sus problemas, arrepentimiento por contarle sobre el receptor mundial en primer lugar. No me abrumaron hasta la semana después o algo así. Luego me golpeó y lloré, y hablé con gente al respecto, y eventualmente volví a la normalidad, liberado de las garras de nuestra extraña obsesión mutua. Recuerdo que el día del funeral de Anthony, al que fui yo prácticamente el resto de nuestro grado, me senté en el auto de mi papá, muy similar a la primera vez, para escuchar la estación, como un tributo a su memoria. Pronto llegó la medianoche y esperé ansiosamente otra transmisión. Me sentí un poco asustado. En algún lugar de mi mente, era consciente de lo monumentalmente que esta estación me había afectado en los últimos meses, pero no tuve tiempo de pensar en tales cosas, ya que la introducción llegó, emanó dulcemente del crujir de la radio. Desde el fondo de la noche, receptor mundial. Hubo un momento de silencio y luego la música se desvaneció. Era la misma cómoda mezcla de sonidos y muestras que me había enamorado en primer lugar, pero solo me tomó unos minutos darme cuenta de que había ocurrido algunos cambios. Lo escuché primero en segundo plano y tuve que agudizar el oído para notar la diferencia. Algo golpeaba y era duro. Pequeñas agujas de estática pinchaban las melodías. Las muestras vocales se cortaban torpemente. Los sonidos de máquinas frías en una fábrica de fuego, de motores acelerando, estaba lentamente invadiendo la emisión. Permanecí allí congelado con una extraña mezcla de curiosidad y miedo. Cuando el llanto penetrante del bebé comenzó, apagué la radio y salí disparado del auto. Nunca volví a escuchar Receptor Mundial, ni realmente se lo conté a nadie. Para ser honesto, he olvidado qué estación era, y dado que era una emisión pirata, la policía debe haberla cerrado para ahora. Bueno, en realidad no creo eso. Estoy seguro de que Receptor Mundial todavía está transmitiendo y seguirá haciéndolo. No parece posible que sea de otra manera. Es constante y siempre cambiante, y es imposible de capturar. Y estoy seguro de que estará allí para mí cuando la música se detenga.